La grabación va a Sí. quedar completa. Entonces, bueno, pues formalmente le doy la bienvenida a todos los que están en este momento conectados con nosotros a través de la plataforma de Teams. Especialmente agradezco muchísimo al doctor Eric que haya aceptado la invitación para participar en el seminario y hacer esto que yo en algún momento le llamé una incursión al nanomundo. Perdón, sí, ajá, nanomundo, nanomundo. Voy a comenzar leyendo algunos datos de la semblanza académica del doctor Eric para que incluso queden también aquí con la grabación. El doctor José Eric Ortega Valencia obtuvo el grado de ingeniero en industrias alimentarias con especialidad en inocuidad y calidad de los alimentos en el 2013 por parte del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Obtuvo el grado de químico farmacéutico biológico en 2015 y su maestría en ciencias alimentarias en 2016, ambos por parte de la Universidad Veracruzana, estudiando las modificaciones moleculares de compuestos orgánicos para el mejoramiento de sus propiedades antioxidantes. En 2022 obtuvo el grado de doctor en nanotecnología por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde estudió técnicas de modificación e inmovilización superficial de nanomateriales coloidales de oro para la fabricación de nanobiosensores. En ese mismo año, 2022, estudió un diplomado en bioinformática, inmunoinformática y modelado molecular por parte de la empresa privada FarBios Science for Life. Actualmente se encuentra realizando una cátedra de investigación en el programa de investigadores e investigadoras de COMECIT, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, donde su línea de investigación se basa en el desarrollo de biosensores para la detección de enfermedades neurodegenerativas, nanomedicina y modelado molecular de nanomateriales y moléculas orgánicas. Es autor de 7 artículos JCR. Este año se incorporó al Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Es miembro de la Red Temática de Ingeniería de Superficies y Tribología. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Resonancia Magnética Nuclear, miembro de la Red de Estructura, Función y Evolución de Proteínas y miembro de la Asociación Mexicana de Química Orgánica. Además de la docencia e investigación, el doctor Ortega contribuye con regularidad con la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Farmacia de la Universidad Austral de Chile. Esos son los datos de nuestro invitado de lujo del día de hoy. Y pues te cedo, doctor Eric, micrófono y cámara para que nos lleves en este paseo. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos. Agradezco al doctor Lazo por la invitación a este seminario, esperando que el tema sea de su agrado. El tema que veremos el día de hoy se llama ¿Nano-qué? Nanomateriales y sus aplicaciones en medicina. Presenta un servidor, el doctor José Eric Ortega Valencia. Este es el contenido que veremos en esta presentación, en el cual abordaremos algunos temas principales, como una pequeña introducción. Describiremos de manera breve qué son los nanomateriales, así como los principales tipos de nanomateriales que existen en la actualidad. Veremos también las aplicaciones de estos nanomateriales y sus aplicaciones principalmente en el área médica. Por último, les hablaré de los proyectos que se realizaron y los que se están realizando actualmente en función a los nanomateriales. Bueno, ya había mencionado un poco el doctor Lazo mi semblanza académica. Soy egresado de Química Farmacéutica Biológica y de Alimentos. También estudié una maestría en Ciencias Alimentarias por parte de la Universidad Veracruzana y mi doctorado lo realicé en nanotecnología en el Tecnológico de Monterrey. Mis líneas de investigaciones principales son nanomedicina, nanobiotecnología, el desarrollo de biosensores y un poco de química. Ahora, a manera de introducción, imaginemos que podemos desarrollar o podamos tener edificios que puedan reciclar aire o que tengamos a seres humanos donde algunos músculos desarrollados de polímeros que permitan reemplazar una parte del cuerpo. También imaginemos una parte de autos que puedan ser utilizados para tener un mayor rendimiento
o algunas partículas tan pequeñas que puedan ser capaces de diagnosticar y tratar con precisión algunas patologías. Pues, ¿adivinen qué? Pues ya no es una fantasía, es más bien la apuesta que tiene la nanotecnología, una de las ciencias más novedosas en la actualidad. La nanotecnología se puede definir como la ciencia que comprende el estudio, diseño, creación, síntesis y aplicación de materiales a nanoescala, los que al ser manipulados a nivel molecular y a nivel atómico, pues presentan fenómenos y propiedades nuevas e interesantes. Aquí les muestro unos ejemplos de algunos nanomateriales que se están aplicando actualmente. En Italia, principalmente en Milán, se desarrolló el primer edificio, me atrevo a decir que el primer edificio que ocupa materiales como el cemento y dióxido de titanio y algunas plantas que reciclan el aire. También en el laboratorio de nanotecnología se está desarrollando un material adaptable que reacciona a estímulos, principalmente a cambios de temperatura. También una apuesta bastante importante que están teniendo las industrias automotrices es la impresión en 3D de neumáticos, utilizando nanomateriales como nanotubos de carbono o nanofibras de carbono. Esto para, obviamente, mejorar el rendimiento de los neumáticos y poder tener una mayor eficacia. Y por último, utilizar nanopartículas de diferente tipo para el desarrollo de biosensor y para tratamiento de algunas patologías. Si vamos a abordar un poco lo que es la nanotecnología, no podemos dejar de lado a uno de los pioneros, o más bien el padre de la nanotecnología, como fue Richard Feynman. Richard Feynman fue una de las grandes personalidades de la física del siglo XX, ya que aportó diversas contribuciones científicas en ese siglo, ¿no? Él se le dio ese nombramiento como padre de la nanotecnología porque ofreció una reconocida y peculiar conferencia que se llamó Hay mucho espacio en el fondo ante los miembros de la Sociedad Americana de Física del Instituto Tecnológico de California, donde mencionaba que hay un mundo nuevo por descubrir a nivel atómico y a nivel molecular. Por ende, dice que al momento de que nosotros manipulamos a nivel molecular algún material, podemos mejorar sus propiedades. Entonces nos lleva a hacernos una pregunta: ¿qué son los nanomateriales? Y los nanomateriales los podemos definir como todos aquellos materiales que tienen un tamaño de partícula inferior a 100 nanómetros, en al menos una de sus dimensiones. Entonces, al hablar de nanomateriales, estamos hablando de materiales que se encuentran en la escala nanométrica. Principalmente aquellos que tienen entre 100 nanómetros hacia abajo. Estos materiales se tornan increíblemente pequeños. Si hacemos una comparación, son 100,000 veces más pequeños que una hoja de papel, ¿no? O que un cabello. Entonces, esta comparación de tamaños de los nanomateriales le atribuyen diferentes propiedades en comparación con nivel macroscópico o nivel microscópico, al momento de manipular a nivel atómico. Hay diversas clasificaciones de nanomateriales, pero hay una muy puntual donde podemos agrupar a estos nanomateriales, que es de acuerdo a sus dimensiones. Entonces podemos tener 4 tipos de nanomateriales de acuerdo a sus dimensiones. Uno de ellos es nanomateriales de dimensión 0, que son todos aquellos que se encuentran dentro de la nanoescala, que todas sus nanodimensiones se encuentran dentro de la nanoescala. Posteriormente tenemos a los nanomateriales unidimensionales, que tienen 2 dimensiones y se encuentran dentro de la nanoescala. En esta clasificación se incluyen, por ejemplo, los nanotubos de carbono y nanofibras. Bueno, en los nanomateriales de dimensión 0 entran principalmente lo que son las nanopartículas. De ahí tenemos los nanomateriales bidimensionales. En estos nanomateriales, una de las 3 dimensiones se encuentra dentro de la nanoescala. Son materiales en forma de lámina, entre ellos se encuentra lo que conocemos como grafeno, los nanofilms y los nanocoatings. Y por último tenemos a los nanomateriales tridimensionales. Son materiales que no tienen ninguna dimensión en la nanoescala
Dentro de esta clasificación podemos encontrar a los materiales nanoestructurados, dispersiones de nanopartículas y algunos multinanolayers. Mencionando algunos ejemplos de estos nanomateriales de dimensión cero, podemos tener a los fullerenos, también podemos observar que tenemos a las nanopartículas metálicas, ya sea de oro o de plata, y algunos quantum dots también entran en esta clasificación de nanomateriales de dimensión cero. En la clasificación de nanomateriales unidimensionales tenemos a lo que son los nanotubos de carbono y las nanofibras de carbono. En los nanomateriales bidimensionales tenemos a lo que es el grafeno y algunos nanofilms. Y en nanomateriales tridimensionales, como había mencionado, tenemos a materiales nanoestructurados. Ahora, algunas aplicaciones que tienen estos nanomateriales, principalmente los de dimensión cero, es que pueden ser útiles, tienen una buena biocompatibilidad, lo que se ha utilizado como liberación de fármacos. También se pueden utilizar debido a sus efectos que tienen con alguna energía o cuando se les emite una energía, pueden servir como marcadores biológicos debido a las propiedades que tienen como fluorescencia. También pueden utilizarse como biosensores y como desarrollos de métodos de diagnóstico. Los materiales de una dimensión o unidimensionales pueden ser aplicados como semiconductores en la electrónica, en materiales para el desarrollo de partes automotrices. También pueden ser utilizados para desarrollo de biosensores y para liberación de fármacos. De hecho, hay muchas investigaciones que se están utilizando en nanotubos de carbono para poder anclar diversos fármacos en la superficie de este nanotubo. Las aplicaciones de los nanomateriales bidimensionales pues pueden ser utilizados como transistores, son utilizados principalmente en celdas solares debido a la gran capacidad eléctrica que tienen, también como baterías de litio y en pantallas flexibles. Principalmente se han desarrollado pantallas flexibles de grafeno por su alto rendimiento en cuestiones eléctricas. Y por último, los materiales nanoestructurados que entran en los nanomateriales tridimensionales, pues son aplicados principalmente en la electrónica y en la fotoelectroquímica. Ahora, ¿qué se espera entonces de los nanomateriales en la actualidad? Pues el desarrollo de nuevos materiales pueden dedicarse a un amplio rango de aplicaciones en diversos campos, como puede ser la nanomedicina, la nanoelectrónica, biomateriales, producción de energía y productos de consumo. Esto supondría pues una gran revolución a nivel tecnológica, ambiental e industrial y económica, principalmente el desarrollar nuevos materiales que nos puedan facilitar o mejorar propiedades de materiales que ya tenemos comúnmente. Yo me voy a centrar principalmente en la que es la nanomedicina. Por ende, tenemos que definir qué es la nanomedicina. Y la nanomedicina la podemos definir como la aplicación de la nanotecnología, principalmente los nanomateriales, para lograr la innovación en el cuidado de la salud. Algunos de los nanomateriales que se han empleado en las áreas de la nanomedicina son los siguientes: nanopartículas poliméricas, lipídicas, nanopartículas metálicas como los de oro, algunas nanoesferas, nanocristales, dendrímeros o nanorods también que actualmente se han estado utilizando. Pero los que tienen un mayor auge o una mayor importancia, bueno, no importancia, sino más utilidad en la parte nanomédica, son las nanopartículas de oro. Estos nanomateriales tienen ciertas propiedades que nos permiten aplicarlas en diversas áreas de la nanomedicina, como en el desarrollo de biosensores o como liberación de fármacos o acarreadores de fármacos. Algo muy importante es que la síntesis de nanopartículas de oro, pues podemos sintetizarlas de diferentes formas, pero una muy peculiar es mediante reducción química. Esto se lleva a cabo utilizando un precursor metálico o un precursor que tiene átomos de oro, como es el ácido tetracloroáurico, y se hace una reacción de reducción, utilizando como agente reductor el citrato de sodio, o también se puede utilizar el ácido hidroxilamina ortosulfónico como agentes reductores. Y entonces lo que conlleva a esta reacción química es
liberar o reducir los átomos de oro que se encuentran en el ácido tetracloráurico, y mediante un compactamiento de estos átomos debido a los electrones que tienen disponibles, pues se forma lo que es la nanopartícula de oro, donde podemos ver que pues, es una acumulación de átomos de oro, y va dependiendo a la cantidad que tengamos de citrato de sodio, pues va a haber mayor cantidad de átomos de oro, permitiendo que las nanopartículas de oro puedan tener diferentes tamaños. Una propiedad muy importante que tienen las nanopartículas de oro y que sirve justamente para el diagnóstico y tratamiento y desarrollo de biosensores, pues es la facilidad de modificar su superficie coloidal. Estas nanopartículas, al momento de que nosotros hacemos esta modificación, se le conoce a este procedimiento como funcionalización. ¿Por qué? Porque debido a lo que nosotros queramos acoplar en la superficie de la nanopartícula coloidal, pues va a tener una función en específica de acuerdo a lo que el objetivo que nosotros queramos cumplir, ¿no? Actualmente se han utilizado acoplamientos de biomoléculas orgánicas como son las proteínas, azúcares, ácidos ribonucleicos y moléculas de bajo peso molecular debido a la alta afinidad que tienen estos grupos funcionales que tienen estas biomoléculas en la superficie de la nanopartícula. Algunos grupos funcionales principales que se pueden acoplar en esta superficie de nanopartículas pues son algunos tioles, disulfuros y aminas, y esto nos ha servido para desarrollar y mejorar la sensibilidad en biosensores. Una de las principales modificaciones que se realizan en la superficie coloidal pues son con compuestos tiolados. ¿Qué quiere decir? Que son moléculas orgánicas que en su estructura química van a contener un grupo funcional tiol o sulfidrilo, ¿ok? Estos grupos sulfidridos tienen una alta afinidad electrónica con la superficie coloidal debido a que pueden formar enlaces covalentes directamente con la superficie de la nanopartícula. Y este acoplamiento con estos compuestos tiolados pues permite que tengamos una diversificación de funciones para estas nanopartículas. Otra modificación muy importante que se tiene con las nanopartículas de oro es la modificación química con carbodimidas, principalmente con la etilcarbodimida y con la N-hidroxisucinamida. Estos dos compuestos permiten el acoplamiento de las nanopartículas de oro con diversas biomoléculas, formando enlaces covalentes con compuestos orgánicos que se tenga en la superficie de la nanopartícula. Estas dos modificaciones que les acabo de mencionar anteriormente nos sirven mucho para el desarrollo de biosensores y para mejorar la afinidad y la sensibilidad de los biosensores. Y también nos sirve justamente para poder acoplar o anclar diversos fármacos debido a los grupos funcionales que estos tengan en su estructura química. Una peculiaridad que tienen las nanopartículas de oro al momento de funcionalizarlas o de acoplarles moléculas o biomoléculas es que van a tener un cambio drástico de color. Las nanopartículas de oro, una peculiaridad también muy importante es que cuando nosotros queremos determinar o más o menos darnos una idea de cuál es el tamaño promedio que tenemos en la suspensión coloidal, estas, de acuerdo al color que tenga o el viraje de color que tenga, es el tamaño promedio que vamos a tener. Entre más intenso sea el color de la suspensión, vamos a tener nanopartículas de oro más pequeñas. Entonces, en la imagen que estamos viendo, en la imagen central, tenemos la suspensión del ácido tetracloráurico. Nosotros agregamos lo que es el agente reductor, y al momento de que se está llevando la reducción química, de acuerdo a la cantidad de citrato de sodio que tengamos, vamos a tener diversos tamaños de partícula, lo que nos va a dar un viraje importante de color. Nanopartículas de oro que tienen un promedio de 10 a 20 nanómetros van a tener una suspensión o un color de la suspensión de un color rojo intenso o un color vino, ¿ok? Y esto nos sirve mucho porque al momento de que nosotros acoplamos o funcionalizamos a las nanopartículas de oro, va a haber un cambio importante de color. De hecho, nosotros realizamos un acoplamiento con unas moléculas orgánicas que tenían un grupo sulfidrilo,
y notamos que al momento de funcionalizarlas hubo un cambio de color, disminuyendo obviamente la intensidad del color. Esto debido al efecto plasmónico que tienen la superficie electrónica de las nanopartículas, disminuye al momento de que se acopla lo que es alguna molécula orgánica. Entonces, nosotros desarrollamos y utilizamos estas propiedades de las nanopartículas y desarrollamos lo que fue un biosensor para la detección específica de una bacteria, principalmente de Salmonella typhimurium. Entonces, lo que nosotros hicimos fue utilizar un material piezoeléctrico como el que nos va a servir como transductor de señal, donde toda la superficie del material pues tiene átomos de oro que permiten esta piezoelectricidad. Y cuando hay un cambio significativo de masa, nos va a dar una señal en específico. Entonces, lo que nosotros hicimos es acoplar las nanopartículas de oro funcionalizadas con estos grupos funcionales, valga la redundancia, que contienen átomos de grupos funcionales tioles o sulfidrilos, y posteriormente las inmovilizamos anticuerpos específicos para la bacteria que nosotros queremos identificar, lo cual nos lleva a tener una sensibilidad y una especificidad bastante importante, porque al momento de que nosotros ponemos anticuerpos, que son proteínas específicas que permiten la detección de estas bacterias, pues aumenta más la sensibilidad y la especificidad del biosensor. Estos fueron ahora sí, los componentes principales, que fueron los anticuerpos específicos de la Salmonella typhimurium, nanopartículas de diversos tamaños, probamos diversos tamaños para ver cómo era el rendimiento de las señales y la detección de esta bacteria, y dos moléculas orgánicas que utilizamos como ancladores de los anticuerpos. Entonces, al momento de nosotros desarrollar lo que fue el biosensor específico de la Salmonella typhimurium, también desarrollamos lo que fue un método cualitativo para la detección de esta bacteria. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una detección, pero no tan cuantitativa, porque nada más vamos a ver visualmente. Podemos determinar si hay o no hay esta bacteria mediante este método. Y este método lo hicimos ocupando el sistema que les había mencionado anteriormente, sin ocupar el material piezoeléctrico, solamente lo que es la nanopartícula funcionalizada con la molécula orgánica y inmovilizada con el anticuerpo. Entonces, al momento de que nosotros hacemos la detección, observamos mediante una técnica que se llama aglutinación, que esta aglutinación lo que es un compactamiento, podríamos decirlo, o una manera de que se unan o que se compacten estas células al momento de que se lleve la detección, formando algunos complejos que se pueden ver que se pueden ver de manera cualitativa, ¿ok? Entonces, nosotros observamos que este sistema que nosotros estábamos probando sí lleva una detección cualitativa de la bacteria en específico. Entonces, nos permite identificar de manera visual lo que es la bacteria de Salmonella typhimurium. También observamos cómo es la influencia que tiene el tamaño y todo el acoplamiento de las moléculas orgánicas en el tamaño y las propiedades morfológicas o en la morfología de las nanopartículas de oro. Y algo que nos llamó mucho la atención es que las nanopartículas de oro, al momento de que acoplamos lo que es el sistema orgánico y las biomoléculas, pues hay un incremento del tamaño de la nanopartícula. El incremento no es tan amplio. De hecho, si nos damos cuenta, las nanopartículas de oro que nosotros tuvimos fueron de 20 nanómetros aproximadamente, pero incrementaron más o menos 5 o 10 nanómetros al momento de que hacemos el acoplamiento molecular. Entonces, visualizamos también de manera en vivo cómo es que influía entonces cada una de las moléculas orgánicas en la superficie de estas nanopartículas. A continuación les estoy mostrando videos con un equipo que se llama NanoSight, el cual nos da de manera en tiempo real
cómo es que se comportan las nanopartículas de oro. Y algo que nos llamó mucho la atención es que al momento de que nosotros acoplábamos los grupos, las moléculas orgánicas en las nanopartículas de oro, se formaba un halo más intenso en la superficie de las nanopartículas de oro. Esto tiene que ver mucho con el incremento del tamaño, así como también el cambio de color. ¿Por qué? Porque las nanopartículas de oro en su superficie coloidal tienen electrones disponibles que permiten justamente al momento de que se les hace una emisión de luz o una longitud de onda, pues que tengan diversos tipos de coloración. Cuando nosotros acoplamos moléculas orgánicas en esta superficie, pues esta interacción que tienen los electrones con las longitudes de onda disminuye. Por ende, vamos a tener una coloración menor a diferencia de las nanopartículas oro. Este es un esquema general del desarrollo del biosensor, donde acoplamos lo que fueron las moléculas orgánicas y detectamos la bacteria con diferentes frecuencias o ver qué tanto se desplazaba la frecuencia al momento de hacer la detección. Esta determinación o esta detección se realizó mediante un equipo que se llama VNA, que es un analizador de frecuencias para detectar diferentes tipos de masas al momento de que nosotros acoplamos en la superficie del biosensor. Y este fue el diseño que nosotros realizamos, donde utilizamos electrodos de cobre para poder llevar a cabo la detección, para poder llevar a cabo la detección de la frecuencia, donde utilizamos también el cristal de cuarzo microbalance, que es un material piezoeléctrico, donde al momento de que hay un cambio de masa nos va a disparar un cambio de frecuencia. Y justamente pudimos identificar o detectar de manera precisa lo que fue la salmonela. Nosotros acoplamos en toda la superficie del material piezoeléctrico todo nuestro sistema de nanomaterial funcionalizado para poder llevar a cabo la detección. Y observamos, obviamente medimos diferentes concentraciones de bacteria, diferentes tamaños de partículas en la superficie del material para ver qué tanto podíamos detectar en lo que es la concentración de la bacteria. Y algo que llama mucho la atención es que el tamaño de nanopartícula influye mucho en la detección de la bacteria y en el desarrollo del biosensor. Principalmente porque al tener un mayor tamaño de nanopartícula, lo que va a hacer es que va a disminuir la detección. ¿Por qué? Porque hay un efecto que, como les había mencionado, es el efecto plasmónico. El efecto plasmónico, por lo general, en nanopartículas de un tamaño promedio de 10 a 20 nanómetros, se encuentra en una escala de longitud de onda de 523 nanómetros. Entonces, los que tuvieron un mayor o un acercamiento en esa absorción de luz en el espectro visible fueron las nanopartículas que tienen un menor tamaño al momento de funcionalizarlas. Esto lo pudimos observar mediante técnicas de caracterización de materiales como son la microscopía electrónica de barrido y microscopía de fuerza atómica, donde observamos que al momento de que nosotros tenemos la superficie del cristal de cuarzo sin ningún acoplamiento, mejoramos la detección de la bacteria con un tamaño de nanopartículas con un promedio de tamaño de 25 nanómetros. Aquí en las primeras imágenes podemos observar la presencia de la bacteria. No tenemos una buena resolución debido al microscopio que se utilizó, pero se puede detectar ahí la bacteria al momento de que hacemos el acoplamiento y la detección del cristal. También lo pudimos ver cómo cambia lo que es la superficie mediante la microscopía de fuerza atómica, porque aumentó la rugosidad de la superficie del material piezoeléctrico. A diferencia de, por ejemplo, cuando utilizamos nanopartículas mayores como de 62 nanómetros, en donde hubo una disminución de la detección de las bacterias. Esto debido a que entre más grande sea la bacteria, pues hay una disminución en la superficie de contacto para poder detectar lo que es la bacteria.
Algo que se puede realizar también para los nanomateriales es la liberación de fármacos utilizándolos como nanocarriadores. Nosotros utilizamos o hicimos análisis de modelamiento molecular para ver cómo era que el sistema se podía acoplar al anticuerpo en específico. Entonces desarrollamos diversos modelamientos moleculares y vimos cuál fue la mejor posición en cada uno de los compuestos que se utilizaron para el desarrollo del biosensor. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder observar cómo es la disposición del anticuerpo. ¿Por qué? Porque el anticuerpo debe tener una posición en específica para poder llevar a cabo la detección. Entonces, al ver que nosotros tenemos la detección correcta de la bacteria, realizamos cómo era la disposición de este anticuerpo al momento de realizar el acoplamiento. Y algo que nos llama mucho la atención es que hubo un compuesto que tuvo un mayor rendimiento en comparación con el otro. Y mediante el modelamiento molecular observamos que al momento de que acoplamos la proteína con el compuesto, en un compuesto queda mejor dispuesto el anticuerpo en específico, lo cual lleva a una mejor detección. Actualmente estamos trabajando con el desarrollo de biosensores aplicados a diversas patologías. Este sistema lo que tiene una peculiaridad es que nos puede ayudar o lo podemos trasladar a diversas patologías y probarlos en diversas aplicaciones. Y una de ellas es para la detección de Alzheimer, que es con lo que estamos trabajando actualmente. Entonces, lo que estamos desarrollando es justamente utilizar este material piezoeléctrico, el QCM, acoplar este sistema con otras moléculas orgánicas para ver la detección si se puede mejorar o disminuye, y utilizar anticuerpos específicos de una proteína que se libera al momento de, o que es un precursor de Alzheimer, que es justamente la proteína tau. Entonces, esta proteína, cuando se está desarrollando principalmente el Alzheimer al momento temprano, podemos utilizar esta proteína como método de detección y utilizar anticuerpos específicos que puedan determinar esta proteína en específico. Nosotros vamos a probar diversos nanomateriales de oro, donde podemos enfatizar lo que son los nanorods, algunos nanostars, algunos nanopartículas, algunas nanofibras, para ver cómo es la influencia de la morfología y del tamaño al momento del desarrollo del biosensor para la detección del Alzheimer. Algo que también estamos trabajando actualmente en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y con la Universidad Austral de Chile es utilizar nanopartículas como acarreadores de fármacos. Estamos probando diferentes fármacos que vienen de productos naturales para el tratamiento de inflamación o que sirvan como antiinflamatorios y para el desarrollo o para el tratamiento, perdón, de la endometriosis. Esto utilizando diferentes nanopartículas, ya sea de materiales poliméricas o nanomateriales metálicos. Entonces, podemos observar que estos nanomateriales pues, tienen una amplia diversidad de aplicaciones, principalmente en el área médica y en el desarrollo de diagnóstico y biosensores. Algo que también en lo que estamos desarrollando y estamos trabajando actualmente y que ha venido con mucho auge en investigaciones recientes es utilizar lo que es la dinámica molecular de nanomateriales. Lo que es la dinámica molecular es ver cómo es el comportamiento de manera computacional o de manera in silico, pero viendo cómo es la movilización o la dinámica de las moléculas junto con el nanomaterial. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para ver si los nanomateriales van a estar estables en diferentes condiciones y al momento de que nosotros le acoplemos biomoléculas o fármacos en este caso, para ver que se mantenga su estado normal y que pueda servirnos a un futuro. Y esto también nos sirve para ver las interacciones que puede tener con materiales biológicos y células en específico. Bueno, esto agradezco mucho
el apoyo del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, COMECIT, así como también al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, donde actualmente estoy realizando una cátedra de investigación. También agradezco al Tecnológico de Monterrey, a la Universidad Veracruzana, a la Universidad Austral de Chile, a la Universidad Complutense de Madrid, así como al Laboratorio de Biomédicas del Instituto Politécnico Nacional, al INECOL, al Laboratorio de CIDEA y al CONACYT. Esto es un trabajo que se realizó utilizando justamente el desarrollo de nanomateriales para la detección de la bacteria y el desarrollo de biosensores. Y por su atención, pues lo agradezco mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, muchas gracias, Eric. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ok. Las personas que están siguiendo por Facebook, que incluso veo algún comentario allá, pueden hacer sus preguntas que nosotros se las hacemos llegar al ponente. Los que están acá en Teams usan el icono de participar o de levantar la mano. En lo que se deciden, ya ves que yo soy muy curioso y No, no, claro. entonces yo tengo algunas preguntas. Claro. Eh, Cuando tú hablas del biosensor Ujú. para la detección de la salmonela, hay algo que a mí, o sea, tu explicación química y todo eso puede haber estado muy claro, pero para un mortal como yo, no me queda claro si, o sea, dónde detectan la salmonela, o sea, si se extraen flujos de un individuo y se llevan al biosensor o el biosensor está dentro del organismo que tiene la salmonela. No, no, bueno, nosotros, aclarando su duda, doctor, nosotros probamos, bueno, la salmonela principalmente se encuentra en alimentos y en alimentos que son líquidos. De hecho, es un problema bastante cotidiano en la industria alimentaria. Entonces, lo que se hace es justamente probar la matriz alimenticia. Bueno, en este caso, nosotros lo que hicimos es probar diferentes concentraciones del medio de cultivo de la bacteria. Lo que se hace es hacer crecer la bacteria en un medio de cultivo a diferentes concentraciones y nosotros probamos diversas concentraciones o gotas de ese medio de cultivo directamente en el biosensor o en el cristal. Y entonces nosotros con el cambio de frecuencia o de masa que existe en la superficie del material, vamos a poder determinar si hay o no bacteria. No sé si queda un poco más claro o... Sí, un poco más claro. Porque en el caso del uso de estos nanomateriales como pues, transportadores de fármacos, entonces entiendo que Sí, esto sí es otra cosa completamente sí, diferente. O sea, en ese caso sí se introduce, digamos, el exacto. medicamento con una aplicación muy puntual, como tú hablabas de la endometriosis, y el nanomaterial lo que hace es de transporte. Exacto, sí. Ok. Nosotros cuando nosotros vamos a utilizar el nanomaterial como acarreador de fármacos, antes obviamente de llevarlo a nivel in vivo o al nivel de a meterlo al organismo, necesitamos hacer diversas pruebas, que principalmente se trata con células. Este tratamiento, pues primero tenemos que ver que no haya alguna toxicidad del nanomaterial, se hacen evaluaciones y ya después, posteriormente de que el nanomaterial cumple justamente con las propiedades farmacocinéticas y toxicológicas para poder introducirla al organismo, ya se continúa con ese procedimiento. Pero puntualmente es introducirlo, o sea, el acarreador, el nanomaterial acarreador, el objetivo principal es introducirlo y llegar directamente como liberador de fármaco. A Claro. diferencia, por ejemplo, del biosensor. El biosensor lo tenemos de manera, pues como si fuera un dispositivo, y este dispositivo justamente es el que nos sirve para detectar. Es como si fuera, por ejemplo, un ejemplo muy puntual es la prueba de embarazo. La prueba de embarazo, este cambio de color que nos da cuando está o no positivo, justamente utiliza nanopartículas de oro. Entonces, es justamente, es un biosensor, bueno, podríamos decirlo un sensor cualitativo, porque no nos da la cantidad de lo que nosotros queremos medir. Ok. Esto.
Una pregunta muy sencillita. ¿De qué tamaño en promedio es la salmonela? No, la salmonela es muy, muy grande. Estamos hablando en cuestiones de micras. Sí, Perdona que me ría, Eric. Muy, muy grande. sí, sí, bueno, comparado pues, a nivel nano, Ok, ok, ok. sí es Oye, más otra grande. pregunta. Tengo aquí una pregunta que están haciendo por Facebook, pero antes de esa te quiero pedir que hagas un comentario en el sentido de, por lo que tú dices, a mí me transmites la impresión de que estas investigaciones sobre nanomateriales son muy costosas. De Sí. hecho, pues yo supongo que para poder ver lo que está ocurriendo, como tú hablaste del, creo que se llama Nanosite o algo así, Ujú. pues deben ser equipos caros y en general los materiales posiblemente también sea caro. Me gustaría que hicieras un comentario sobre el costo de estas investigaciones, bueno, sobre el costo de las investigaciones. Sí, bueno, en cuestiones de costos, hablando principalmente de la síntesis de nanomateriales, no es costoso, porque pues los nanomateriales, como había dicho, hacemos síntesis de acuerdo a ya compuestos químicos que existen en el mercado, ¿no? Lo que sí sale costoso es justamente la caracterización, porque para poder ver y evaluar justamente las propiedades de los nanomateriales, necesitamos equipos especializados y esos sí son un poco costosos, pero el desarrollo del prototipo y de la síntesis no es costosa. Lo costoso es justamente la caracterización, por ejemplo, microscopías de alta resolución, el nanosite también es un poco costoso, pero justamente es para las cuestiones de caracterización. Obviamente, estos pues son como prototipos, ¿no? Podemos justamente mejorar el procesamiento para evaluar cómo podemos disminuir los costos y pues tener mayor rendimiento en cuestión económica. Ya. Bueno, después te voy a hacer otra pregunta, pero voy al paso a las que tengo aquí por Facebook. Aquí tengo tres preguntas. La primera dice, ¿este tipo de biosensores son reutilizables? Sí, sí, de hecho pueden ser reutilizables. De hecho, nosotros cuando medimos diversas concentraciones de la bacteria, lo que se hace es que el cristal del material piezoeléctrico se lava con una solución en específico para quitar la materia orgánica y de ahí podemos volver a poner justamente el material o el sistema que nosotros queramos acoplar en el material piezoeléctrico. Ok, perfecto. Segunda pregunta. ¿Se ha probado factores físicos como temperatura o presión en la estabilidad de los biosensores? Sí, bueno, nosotros tal cual temperatura no lo probamos, pero sí probamos pH. Probamos diversos pHs para poder ver cómo funcionaba el biosensor y si obviamente se desprendía todo este sistema, ¿no? Ya no lo probamos con la bacteria, porque la bacteria a diferentes pHs puede morir, pero sí probamos lo que fue el biosensor con el acoplamiento de todo el material orgánico. Ya cuestiones de temperatura no lo probamos, eso podría ser para proyectos futuros. Muy bien, voy a leer la tercera. Voy a leer tal cual me lo mandaron, aunque aquí hay una ¿Ok? palabra repetida, no sé si eso está bien. Yo confieso que algunas de las palabras que tú usaste, yo ni podría leerlas, pero bueno. La pregunta dice, para Alzheimer, ¿se podría contemplar, además de proteína tau, otras dianas como péptido, y aquí dice péptido beta amiloide? Ajá. Sí, sí, de hecho, sí se podría utilizar sin problema, nada más tendríamos que eh, buscar justamente la proteína en específico que pueda determinar ese péptido, porque obviamente entre ser un péptido es un poco más pequeño y entonces necesitas una especificidad mayor. Entonces sí, pero sí se podría detectar justamente el péptido. Bueno, esas son las preguntas que tenía de Facebook. No veo nadie que esté levantando la mano, entonces te voy a hacer otra pregunta. ¿Ok? ¿Qué infraestructura tenemos nosotros acá en el ITLA o en algún laboratorio o centro de investigación con los que tengamos colaboración para poder desarrollar proyectos de este tipo? Sí, bueno, aquí en el ITLA pues podemos realizar lo que es la síntesis del nanomaterial. Entonces esto es bastante importante porque podemos desarrollar ya diversos nanomateriales.
Aquí nada más la caracterización, bueno, mucha parte de lo que hice de este proyecto se realizó en colaboración con la universidad, bueno, el Instituto de Química Aplicada de la Universidad Veracruzana, con el que tenemos colaboración, y el Tecnológico de Monterrey. Entonces, se podría realizar esa colaboración para justamente hacer ya la caracterización. Toda la parte de la síntesis del nanomaterial, sin problema, la podemos realizar en el laboratorio de materiales del ITLA. De hecho, justamente el trabajo que estamos realizando está principalmente la doctora Lisbeth Melo Máximo como líder del proyecto, y lo estamos haciendo en el laboratorio de materiales de aquí del ITLA. Muy bien, muchas gracias, Eric. ¿Alguno de los compañeros que están por Teams quieren hacer alguna pregunta o algún comentario? No veo a nadie levantando la mano. Por acá, por Facebook, bueno, ya las tres preguntas que te hice. Bueno, vamos a terminar. Como siempre, yo muy agradecido de cómo pues, científicos importantes que están haciendo trabajos muy importantes, pues se toman su tiempo para compartirnos sus experiencias y dejar además esta conferencia a disposición de un gran público porque la subimos a un canal de YouTube. Eric, te vamos a hacer llegar un reconocimiento que dice Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, otorga el presente reconocimiento a doctor José Eric Ortega Valencia por su participación como ponente de la conferencia NanoQué, nanomateriales y sus aplicaciones y sus aplicaciones en la medicina, en el seminario de investigación de la División de Estudios de Posgrado de Investigación realizada el 26 de mayo del 2023 y está firmada por la directora del centro, maestra Silvia Santiago Cruz. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes y si en algún momento quieren precisar en algunos detalles, pues yo les hago llegar la liga para que puedan volver a ver la conferencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y entonces, pues cerramos hasta aquí la transmisión.